chayote. Así se le conoce al soborno que se le da a los medios masivos de comunicación aquí en México. Hay tres anécdotas que aparentemente dan el origen de por qué se le aplica esta palabra a tal soborno. Una de ellas es que en tiempos de don Porfirio Díaz, quien siempre pagaba unas cantidades bastante generosas a los periodistas y sobre todo a los fotógrafos para resaltar su idea, una vez que terminaron la labor con el señor presidente empezaron a preguntar ¿dónde, dónde, dónde están dando la dádiva del señor presidente? Y les decía uno de los funcionarios, miren allá donde está la chayotera, ahí no está el chayote, ahí están dando el dinero. Esa es una. Otra anécdota la cuentan que en tiempos del general Lázaro Cárdenas, Tata Cárdenas, en un evento llegaron tarde un contingente de periodistas y llegaron después de la comida, por lo tanto pues ya no había nada que ofrecerles. Le fueron a decir a don Lázaro Cárdenas que pues ya no había que darle de comer a los periodistas ni a los reporteros. Y entonces el presidente dijo, pues, ¿qué hay para darles de comer? Pues nada más chayotes, señor presidente, pues prepárenle los chayotes, prepárenle, denle chayotes a los periodistas. Y la última anécdota de las cuales yo me enteré es de que en los años 60 el gobernador de Tlaxcala, que ya se robaba mucho dinero en pro y beneficio del campo, pues hizo un día una junta con reporteros para pasearlos por los campos que según él iba apoyando para que produjeran mucho chayote, mucha verdura. Y entonces los reporteros cuando pasan por estos campos ven que están todos áridos, que no hay nada, y de repente les empiezan a pasar un sobrecito con dinero y los periodistas empiezan a decir, ah, no, pues sí se ve, miren nada más qué maravilla de campo, vean la verdura, miren qué chayotes tan verdes. Esas son tres anécdotas con las cuales abrimos esta cápsula acerca de este soborno, el chayote. Pues en México, como ya lo mencioné, empieza con Porfirio Díaz. El primer presidente que se niega a dar este soborno a los medios es don Francisco I. Madero. Por lo tanto, los diarios enojados porque no les daban este estipendio, pues empezaron a hablar muy mal de don Francisco I. Madero, a ridiculizarlo, hasta que la gente le fue perdiendo poco a poco el respeto. Y ya sabemos cómo fue su trágico fin, con la miserable traición de Victoriano Huerta, acabando con la vida de don Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, a espaldas de la cárcel de ese momento, Lecumberri, aplicándole la ley fuga, es decir, les dispararon por la espalda los cobardes. Pues bien, en la historia del chayote se institucionalizó ya oficialmente en los periodos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, responsables de la cruel y triste matanza de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Al otro día, Jacobo Saludowski, hijo de Televisa, pues informó que este 3 de octubre amaneció el cielo con un sol hermoso, cuando miles de familias lloraban por sus muertos y por sus desaparecidos. Ahí empezó este oficialismo en el chayote y el gobierno se volvió el mejor cliente en ese tiempo ya de Televisa, porque ya no se decía chayote, ya pagaban publicidad, así es, ellos pagaban publicidad. Inclusive, si a usted le gusta Cantinflas y le gustan sus películas, Cantinflas también recibió chayote en sus películas, ¿eh? Así es, él hablaba muy bien del gobierno. Cada película de Cantinflas se avienta un discurso así muy nacionalista, pero es el discurso del PRI en ese momento. Chéquelo como anécdota. Pues bien, este tipo de sobornos siguen y siguen y siguen aportando miles de millones de pesos. El gobierno en un momento determinado es responsable de un papel con el que se imprime en toda la prensa o se imprimía, que se llamaba Papel Revolución, y aquel periódico revista o medio informativo impreso que se negara a hablar bien del gobierno, el gobierno decía, pues no te doy papel y hazle como quieras. Imagínense el control que tenía el gobierno sobre los medios y los medios también después sobre el mismo gobierno. Le volteaban la cuchara, pero al gobierno prianista pues le valía gorro y pagaba miles y miles de millones de pesos en publicidad. Así es, con el paso del tiempo, pues simplemente a los medios llegaban sobrecitos amarillos, pues con la dádiva de gobierno para los reporteros. A mí me tocó verlo en mi época joven de conductor de radio,
que en la estación donde yo trabajaba, a la gente que tenía programas sobre política, les llegaba su sobrecito mensual, les tocaba sobre, ¿eh? Así tal cual, y nadie decía nada, ¿no? Se gastaron impresionantes miles de millones de pesos en publicidad de gobierno. Uno de los más exagerados fue Enrique Peña Nieto. Él llegó a pagar, fíjense bien nada más, 60,237 millones de pesos en publicidad de gobierno. Y antes de irse, en el último año, todavía gastó 2,274 millones de pesos por 12 anuncios de los logros que él había hecho en su sexenio. No hay que olvidar que nos fregó cada mes con el gasolinazo, ¿verdad? Hay que refrescarles la memoria, entre muchas otras cosas. Estos sobornos, estos chayotes se han transformado desde programas cómicos de cierta crítica política, como El privilegio de mandar, donde tratan de desprestigiar la imagen de los contendientes de izquierda o ridiculizarlos para que la gente les pierda el respeto. Hay que recordar que García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, gastó miles de millones de pesos en una telenovela llamada El Equipo. Sí, ahí quién sabe cuánto ganó el señor ahí. Esto era aberrante, ¿no? Tiraron mucho, bueno, pagaba el gobierno muchísimo dinero, ahí está Broso cuando pasa Televisa, muchos pseudocomentaristas se hicieron millonarios, Adela Micha, Loret de Mola, este, este cuate López Dóriga, muchísimos, ¿eh? Y viven y construyeron mansiones lujosísimas, y hasta la fecha ahí está el Nileatinus, ¿verdad? Donde siguen pagando la ultraderecha programa mucho para desprestigiar la imagen del gobierno, ¿no? Y hacer pues, escándalos como hacen, a mentir como están acostumbrados. Siguiendo con esto, fíjense que este tipo de cosas de chayoteros, pues siempre han vivido en el privilegio, pero vamos a la contraparte. ¿Qué ha sido de los verdaderos reporteros, periodistas que no han aceptado este soborno? Muchos de ellos han ido a la cárcel, muchos de ellos han sido golpeados y en el peor de los casos desaparecidos. Sería una falta de respeto no dar los nombres de todos ellos. En 1992 México entró a permítanme, aquí tengo el dato, sí, aquí está. En 1992, México entró al Comité para la Protección de Periodistas, ya que, según fuentes internacionales, el peor país para ejercer el periodismo es México. Grandes periodistas dieron su vida en pro de la verdad. En este caso, quiero mencionar a dos. Sé que es injusto no mencionar a tantos que han dado su vida en pro de informarnos, pero hay dos casos muy connotados históricamente, que es el de Manuel Buendía, al darse cuenta de los vínculos de la DEA con el narco y con el gobierno de México, y el que iba a sacar toda esta información en tiempos de Salinas de Gortari fue el periodista Manuel Buendía, quien le costó la vida aquí en la Ciudad de México. También otra periodista, activista, defensora de las comunidades indígenas, de las mujeres más pobres, Digna Ochoa, también brutalmente asesinada y torturada. Y en ese momento el gobierno dijo que había sido un suicidio, nada más para que se dé cuenta cómo se las gastaban. La labor del periodista es una labor muy importante de los reporteros que día con día arriesgan no solo su vida, sino la de sus seres queridos por decir la verdad. Hay que apoyarlos, no nada más a los políticos que estén haciendo causas justas, también ellos. Ellos son un pilar muy fuerte de la información. Y ahora, gracias a las benditas redes sociales, ahí están los testimonios inmediatamente de los cuales los ciudadanos de pie, como ustedes, como un servidor, nos estamos enterando. Queridos amigos, queridas amigas, muchísimas gracias nuevamente por compartir esta información. Y ya saben, soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y toda información vertida en estas cápsulas y videos es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco, que se lo pongan. Infinitas gracias, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos, hasta la próxima.